Volvemos a la guerra una y otra vez. Parece que no se puede salir de ese círculo vicioso bélico. Habría que hablar por lo menos de dos maneras o de dos perspectivas. Una de ellas es la concreta, la historia reciente, donde obviamente podemos hacer una lista y un estado de situación de las guerras que han estallado recientemente. Las más acuciantes y nombradas, sobre todo ahora en este momento, en esta coyuntura mundial, regional y local, es la guerra en el Medio Oriente, o una de las variantes de la guerra del Medio Oriente, y que es una de las guerras más largas, la guerra israelí-palestina. Una guerra que tiene su propia historia en los antecedentes. Quizás el más largo, el de la estructura de larga duración, tiene que ver con lo que fue el pueblo hebreo, que por cierto es también semita como los árabes. Es decir, estamos hablando de la época de los hebreos y filisteos, y que compartían el territorio con los árabes, ¿no? Y cananeos y otros pueblos. Es decir, estamos hablando de un territorio denso, no era un territorio vacío y nunca lo fue, porque estamos hablando en términos más amplios, en términos geográficos más amplios, del nacimiento de la civilización entre el Tigris y el Éufrates, ¿no? Entonces, donde hay, digamos, una confluencia además de pueblos, no solamente semitas, sino también kurdos y otros pueblos, ¿no? Es decir, los persas también que incursionan por ahí. Entonces tenemos una complejidad bastante grande. Bueno, en esa complejidad es que se ha venido insertando una población que ha ido migrando fuera de la población judía que erradicaba y ahí, que era evidentemente una minoría, pero a partir del siglo XIX hay una migración de judíos, de pueblos judíos. Quizás entre los primeros que llegaron están los ucranianos, los de origen ucraniano, es decir, judíos ucranianos, que evidentemente van allí a cultivar la tierra. Y bueno, hay distintas fuentes, por así decirlo, demográficas judías que van llegando a Palestina, ¿no? Al territorio palestino, que es un nombre que dieron los romanos, ¿no? En realidad, antes los asirios, los babilónicos, no llamaron Palestina, tenía otros nombres, hasta el nombre de Galilea. Se llamó Palestina porque ese nombre le dieron administrativamente, y para decir algo, los romanos, y bueno, se quedó. En realidad estamos hablando de árabes, ¿no? De semitas árabes y cananeos y de Levante, otros pueblos, ¿no? Que tienen que ver básicamente con, digamos, el conglomerado, el complejo rico demográfica y étnicamente de esos territorios. El problema es que esos territorios en realidad no tenían una cartografía precisa. Más bien, sobre todo este lugar que se llama hoy Palestina, era lo impreciso, son fronteras indefinidas, ¿no? Y en relación a lo que viene después con el Imperio Otomano, que es el último imperio como imperio antiguo y moderno, también porque es ambas cosas. El Imperio Otomano domina, digamos, una geografía bastante grande y significativa, y obviamente domina los pueblos árabes. Por lo tanto, tenemos una geografía amplia
donde está incorporado esto que se llama hoy en día Palestina. El problema de las cartografías fronterizas va a tener que ver necesariamente con la caída del Imperio Otomano y la ocupación imperialista de los protectorados o las ocupaciones o las administraciones de Francia y de Inglaterra, de Gran Bretaña. Entonces es en el momento donde se genera una composición y una característica de un colonialismo moderno, un neocolonialismo, una ocupación imperialista y un reparto administrativo de los imperialismos europeos. Y eso va a generar, digamos, la historia que podemos llamar reciente si consideramos, digamos, una temporalidad más larga, ¿no ve? Desde el siglo XX hasta ahora, desde la finalización de la Primera Guerra Mundial hasta ahora, que es lo que va a generar precisamente los problemas que van a venir después. Esto que llamamos la guerra larga y prolongada de Israel y Palestina. La resolución de Naciones Unidas 1947, donde se decide sobre dos estados, el Estado de Israel y el Estado palestino, pero el único Estado que se va a consolidar va a ser el Estado de Israel, en tanto que el Estado palestino no se va a dar hasta ahora, y va a sufrir el pueblo palestino, los pueblos de Palestina, van a sufrir precisamente un constante desplazamiento, exilio y expulsión de sus propios territorios. Entonces, es una guerra que tiene sus hitos, que tiene sus nombres de guerra según las fechas, que nuevamente vuelve a renovarse. En la actualidad, ¿no ve? En pleno fines del 2023, desde la incursión de Hamas, ¿no?, que es considerado por unos como una organización terrorista y por otros es considerado como parte de la lucha armada palestina. El problema aquí es de definir qué es Hamas, es en primer lugar su fundamentalismo, su apegado fundamentalismo musulmán y su objetivo de hacer desaparecer el Estado de Israel. No es el caso de la OLP, que fue legendariamente el brazo armado y el brazo político de la lucha del pueblo palestino, que podemos considerar una lucha anticolonial, ¿no?, de ocupación. Pero digamos, allí la OLP tenía otras características y habían llegado a definir y acordar en la época de Arafat dos estados, apostar por la paz, aceptar la vigencia de dos estados, el Estado israelí y el Estado palestino. El problema de Hamas va a ser inclusive apoyada y permitir el financiamiento por parte de Netanyahu para debilitar a la OLP. Es decir, ese comportamiento sinuoso es lo que llama la atención. Por eso hay que tener mucho cuidado en caracterizar, no solamente Hamas, sino caracterizar, digamos, lo que se está jugando, las fuerzas que están jugando, que están concurriendo en el actual desencadenamiento de la guerra, porque la guerra ha vuelto a desencadenarse. Desde la incursión, puede llamarse terrorista desde una perspectiva, y de otros de incursión, de lucha armada del pueblo palestino, por otros, del 7 de octubre de 2023, donde se asesinan de la manera más escabrosa a 1.400 israelitas. Y se rapta entre 250 a 300 rehenes, entre los que se encuentran bebés. Eso es espantoso desde el punto de vista
de los códigos humanos, ¿no? Es decir, este acto que no puede ser sino criminal es algo que llama la atención y obviamente conmueve. Sin embargo, la respuesta del Estado de Israel y del ejército de Israel va a ser no solamente desmesurado, no desproporcionado, sino atroz, porque se está atacando de la misma manera a la población civil y ya se está aproximando la situación de las defunciones, de las muertes a 10,000, ¿no? Estoy exagerando, pero ya como va el ritmo de la acumulación de muertes, está apuntando a eso. Tengo entendido que más o menos ha pasado ya los 9,000 muertos, y entre los que se encuentran más de 3,000 niños, es decir, entonces, ¿de qué estamos hablando? Un acto desmesurado, demoledor, desproporcionado y criminal, como el de Hamás, el de la incursión de Hamás, no puede justificar de ninguna manera otro acto desmesurado y criminal como el arrasamiento de Gaza por los bombardeos y la incursión militar que se está llevando a cabo. Entonces, es una situación donde obviamente por el hecho mismo de lo que está jugando ahí despierta muchas pasiones y lastimosamente el círculo vicioso del odio. Pero aquí lo que tenemos que hacer es tratar de entender, de hacer un análisis de cómo funciona todo esto, cómo funcionan las dinámicas del poder y las dinámicas de la guerra, las dinámicas de una confrontación que podemos llamar muy claramente una guerra anticolonial por parte de los palestinos, pero entendido desde la perspectiva más bien de lo que fue la OLP, no Hamás, o una guerra, digamos, por el Estado de Israel, ¿no? Israel se ha visto involucrado en una guerra contra los países árabes desde 1948. Después de 1967, la Guerra de los 6 Días, y sobre todo después de la Guerra del Yom Kippur, se ha llegado a una paz con Egipto y obviamente ha sido reconocido el Estado de Israel por Jordania y estaba a punto de ser reconocido por Arabia Saudita. Entonces es en ese contexto que se da precisamente este estallido y es una guerra inaudita, una guerra que se da en el contexto y la temporalidad de 3 décadas del siglo XXI, 3 décadas fatídicas y complejas. Llama la atención sobre todo porque hay que situar en el contexto de las guerras que se están dando. Es decir, se han dado guerras, con la Primera Guerra del Golfo, la Segunda Guerra del Golfo, hemos asistido a la destrucción de Irak, ¿no? Sobre todo por algo que tan inaudito, ¿no?, como el fundamentalismo del ISIS, que en gran parte es invento de la OTAN y de los servicios secretos, fuera de que se dan de manera sinuosa estos retornos al fundamentalismo y al califato y terminan precisamente con la intervención del ISIS con mucho apoyo de mercenarios y además del Estado de Turquía, del Estado turco, que ha permitido precisamente y tiene vínculos muy fuertes con ISIS y ha permitido el armamento, el envío de armas al ISIS, ¿no?, a través de sus propias fronteras, armas que venían de Libia, después de la destrucción de Libia. Fíjense todo lo que se ha destruido. Estamos en un contexto de destrucción en Medio Oriente y en el norte de África. Es decir, son estados que están siendo destruidos de una manera realmente asombrosa por la sinuosidad, ¿no?,
de los eventos y de los sucesos, de los dispositivos involucrados, de los estados involucrados y los servicios secretos involucrados, inclusive de las formas discursivas y religiosas que aparecen, estos fundamentalismos exacerbados, que desde mi punto de vista, digamos, tienen que ver con una lectura y una exaltación indebida, ¿no?, del Corán y también que se llama, esto acontece de alguna manera con los fundamentalismos cristianos que llegan a también una lectura indebida de la Biblia, ¿no? Y podemos llegar inclusive a extremos, la extrema derecha israelita, donde vamos a tener unas lecturas aparentemente ortodoxas, ¿no?, o exacerbadamente dogmáticas, pero quizás indebidas, de la madre de la religión cristiana y musulmana, que es precisamente la religión hebrea, ¿no? Entonces estamos asistiendo a una complejidad muy grande que tiene que ser atendida desde una perspectiva acuciosa, analítica, obviamente analítica crítica, pero analítica, es decir, no puede convertirse el análisis en una propaganda, en tomar decisiones por un partido o por otro, ¿no?, a pesar de lo que se dice sobre el discurso histórico-político, a diferencia del discurso jurídico-político. El discurso histórico-político es el discurso de la guerra, es decir, donde tienes que tomar partido. Aquí no hay una verdad, la verdad es de la verdad del combatiente, ¿no? Eso nos enseñó Michel Foucault en Defender la sociedad. Digamos, pero ese análisis de la formación discursiva, ese análisis de estos discursos genealógicos o de esta genealogía de estos discursos de guerra, ¿no?, que no son políticos, a diferencia del discurso jurídico-político que quiere legitimar el poder, ¿no?, que quiere legitimar una guerra terminada y por lo tanto un poder impuesto. Entonces, a diferencia de ese discurso, digamos, que pretende, digamos, decir la verdad y se basa básicamente en la unción del soberano, el soberano en este caso el Estado, el monarca, y que nos plantea precisamente problemas sobre la legitimidad. Entre ambos discursos tenemos obviamente una distinción mayúscula, porque el discurso histórico-político es el discurso de la guerra, es el discurso de la lucha y es el discurso que pone en el tapete el tema de la verdad, pero una verdad, la verdad del combatiente. En el caso que estamos analizando, yo creo que tenemos que ir más allá de estos discursos, más allá del discurso jurídico-político y más allá del discurso histórico-político, porque de lo que se trata en este caso no es ni de la verdad abstracta, universal, jurídica, política, ni de la verdad histórico-política del combatiente. Aquí de lo que se trata precisamente es de la comprensión, no de la verdad, de la comprensión, de la complejidad de lo que se juega para lograr una interpretación adecuada de lo que está ocurriendo, sobre todo del juego de poder, de la concurrencia de poderes y de las estructuras subyacentes que están ahí. Entonces partamos de lo siguiente, de la inversión de la tesis de Clausewitz. No es que la guerra es la continuación de la política por otros medios, sino que en tiempos de paz la política es la continuación de la guerra por otros medios. En uno de sus cursos del Colegio de Francia, en lo que va a venir a ser la publicación de Defender la sociedad, Michel Foucault dice, en primer lugar esto, que las relaciones de poder, tal como funcionan en una sociedad como la nuestra, tienen esencialmente por punto de anclaje cierta relación de fuerza
establecida en un momento dado, históricamente identificable en la guerra y por la guerra. Y si bien es cierto que el poder político detiene la guerra, hace reinar o intenta hacer reinar una paz en la sociedad civil, no lo hace en absoluto para neutralizar los efectos de aquella o el desequilibrio que se manifestó en su batalla final. En esta hipótesis, el papel del poder político sería reinscribir perpetuamente esa relación de fuerza por medio de una especie de guerra silenciosa y reinscribirla en las instituciones, en las desigualdades económicas, en el lenguaje, hasta en los cuerpos de unos y otros. Ese sería, por tanto, el primer sentido que habría que dar a la inversión del aforismo de Clausewitz. La política es la continuación de la guerra por otros medios. Vale decir que la política es la sanción y la prórroga del equilibrio de fuerzas manifestado en la guerra. Y la inversión de esa proposición querría decir también otra cosa, a saber que dentro de esa paz civil, las luchas políticas, los enfrentamientos con respecto al poder, con el poder, por el poder, las modificaciones de las relaciones de fuerza, acentuaciones de un lado, inversiones, etcétera. Todo eso en un sistema político no debería interpretarse sino como las secuelas de la guerra. Y habría que descifrarlo como episodios, fragmentaciones, desplazamientos de la guerra misma. Nunca se escribiría otra cosa que la historia de esta misma guerra, aunque se inscribiera la historia de la paz y de las instituciones. En consecuencia, tenemos que reflexionar sobre la guerra, sobre este acontecimiento de la guerra que parece ser una matriz, no solamente de las sociedades modernas, sino también del Estado, y en ese sentido un acontecimiento que tiene que ver con las sociedades de la genealogía de las civilizaciones. Algunas preguntas son pertinentes. ¿Cuál es la matriz de las sociedades modernas y hacia atrás en las estructuras de más larga duración en las sociedades de las genealogías de las civilizaciones? Otra pregunta, ¿la guerra es o no es la matriz de estas civilizaciones? Otra pregunta, ¿qué es la guerra? Se reduce en su definición a la de una confrontación armada entre dos bloques de fuerzas. El acontecimiento bélico exige no solo una definición, sino un análisis, en el mejor de los casos, un análisis crítico. Se ha dicho respecto a la definición de la guerra que de las sociedades orgánicas es la sociedad humana la que inventó este tipo de confrontación, la guerra. Si fuese así, ¿por qué? Porque es la única sociedad que ha realizado este tipo de confrontación, de aniquilación del enemigo,
La guerra es muy distinta a la caza, a la acción de cazar. No es una prolongación de la caza. Aunque los instrumentos para la caza hayan servido después para la guerra. Para decirlo simplemente, la guerra es una acción o un conjunto de acciones correlacionadas para la conquista. Está la guerra. Hablamos de la guerra inicial, ligada al territorio. Se trata de una conquista territorial. También podemos hablar, complejizando, de una guerra cuyo objetivo es el sometimiento de una población. La guerra de conquista, la guerra de sometimiento, la guerra colonial. He ahí una sucesión de conceptos que caracterizan a lo que podemos llamar la evolución de la guerra. En esta concepción de la guerra, la política como continuación de la guerra se supone una guerra permanente, una guerra soterrada en las instituciones, en los dispositivos, en los agentamientos de poder, en el Estado. Es decir, estamos hablando de una guerra permanente, una guerra que es soterrada, pero también es visible de manera intermitente, estalla. Por eso se habla de la guerra en la filigrana de la paz. Por eso dice Foucault en el libro citado, pero eso no quiere decir que la sociedad, la ley y el Estado sean como el armisticio de esas guerras o la sanción definitiva de las victorias. La ley no es pacificación, puesto que debajo de ella la guerra continúa, causando estragos en todos los mecanismos de poder, aun los más regulares. La guerra es el motor de las instituciones y el orden. La paz hace sordamente la guerra hasta en el más mínimo de sus engranajes. Por eso podemos decir hoy, ahora en la actualidad, en la contemporaneidad, en la coyuntura álgida y crítica, que hay guerra en la paz del orden mundial de las dominaciones. Hay guerra soterrada y guerra abierta, guerra visible. No solamente tenemos que hablar de lo que ocurre en la guerra de Ucrania y en la guerra israelí-palestina, sino tener en cuenta que todo el Medio Oriente se ha convertido en un gigantesco campo de batalla. Se puede decir incluso que el mundo se ha vuelto un campo de batalla gigantesco, donde proliferan las guerras puntuales y regionales, inclusive hay la amenaza de una guerra nuclear. Esa amenaza la ha hecho presente la Federación Rusa en su enfrentamiento con la OTAN. En relación a la lucha del pueblo palestino por recuperar su territorio, hay que tener en cuenta que hay otros pueblos que reclaman, demandan e interpelan en una situación análoga. Está el pueblo kurdo que reclama su integración, dividido como está en 4 países, en Turquía, en Irak, en Irán y en Siria. En este caso también el reparto de las potencias imperialistas europeas ha ocasionado el desmembramiento del pueblo kurdo y su desterritorialización. Lo mismo podemos decir del pueblo saharaui,
que está ocupado por Marruecos. Su situación tiene que ver con la ocupación colonial de España. En el continente de Abya Yala, las naciones y pueblos indígenas reclaman su territorialidad, su autogobierno, sus normas y procedimientos propios. Recientemente lo ha planteado de una manera clara la nación y los pueblos mapuches, y se encuentran en guerra las naciones y pueblos indígenas en México, concretamente los mayas, que están organizados en el ejército zapatista y en el proyecto de autonomía de los caracoles. El ejército del Estado mexicano los sitia y ejerce no solamente poder y dominación, sino sobre todo ha ingresado a la etapa de la guerra al incursionar bélica y punitivamente en sus territorios. Como se verá, la lista es larga. La lucha de todos estos pueblos es contra la colonialidad, la herencia en las sociedades postcoloniales de las oleadas de colonización desenvueltas y desplegadas a lo largo de siglos desde las oleadas de conquista en el continente de Abya Yala. Teniendo en cuenta estas consideraciones, hay una pregunta pertinente. En estas condiciones se puede salir de la guerra permanente, soterrada y abierta, que no solamente se ha venido dando a lo largo de la civilización moderna, sino incluso yendo hacia atrás, como quien dice, desde hace 5.000 años, en la propia temporalidad de la genealogía de las civilizaciones. En tal parece que la respuesta teórica es que no se puede salir de los circuitos de la guerra y de sus círculos viciosos de poder en el contexto de la genealogía de las dominaciones, de las genealogías del poder, de las genealogías de las civilizaciones, sobre todo ahora de la genealogía de la civilización moderna. Se requiere entonces de la deconstrucción de sus formaciones discursivas, de las formaciones ideológicas y de las formaciones enunciativas, sobre todo aquellas que pretenden la legitimación de las dominaciones. En consecuencia, se requiere también de la diseminación de los mapas institucionales, de los dispositivos del poder, de los engranajes de dominación, de las cartografías políticas, de las estructuras de poder, de los diagramas de poder, acumulados, sedimentados en el orden mundial de las dominaciones.